Look at this, huh, guy? Hey, Dad? Yeah? Why do you keep all your toys in boxes? How do you play with them? I don't. I collect them. Does Mom know you keep mac and cheese in here? Okay, this isn't for eating. I collect these too. So, toys you can't play with and mac and cheese you can't eat? This is a room of lies. Star Wars, un fenómeno multigeneracional que ha atraído audiencias de todos los ámbitos de la vida, se ha convertido en una obsesión global que traspasa todas las fronteras religiosas, independientemente de sus creencias espirituales. Una guerra épica entre el bien y el mal, librada de una batalla cósmica, ha ganado la atención del mundo, pero todo suena terriblemente familiar para un escenario similar que las generaciones han debatido durante siglos. Se está llevando a cabo una batalla cósmica en el universo, que somos parte consciente o inconscientemente. Se deba a los temas espirituales de su historia, ya que probablemente sea una de las principales razones por las que los cristianos trazan paralelismos con la Biblia. Esta estación es la potencia definitiva del universo. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. ¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Su carencia de fe resulta molesta. ¿Será que los creadores de Star Wars pretendieran esta conexión con el reino sobrenatural? Si es así, ¿de dónde se inspiraron? ¿Cómo es posible que budistas, teístas, ateos, cristianos, todo tipo de diferentes religiones parezcan conectar con esta serie con un fanatismo casi religioso, afirmando que explica muchas verdades sobre el universo? ¿Podría haber algún peligro al ver estos mensajes que se relatan en las películas, que es totalmente diferente en la Biblia? ¿Qué pasa si conoces las verdades que se enseñan en las Sagradas Escrituras? ¿Podrían esas fantásticas historias influir en tu creencia? Al mirar la serie de Star Wars a través de la lente de la Biblia, puede comenzar a ver que estamos inmersos en una gran guerra de proporciones cósmicas, en la que la fidelidad de muchos están siendo influenciadas. Hay muchos paralelismos en las similitudes que esta serie tiene con la Biblia. En Star Wars hay fuerzas espirituales en guerra. Para mí el aliado es la fuerza, y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos, somos nuestra materia bruta. Hay profecías del que vendrá, que tiene la capacidad de ver las cosas antes que ella ocurra. ¿El elegido? ¿No es quien destruirá a los Sith y traerá el equilibrio a la fuerza? Según la profecía, sí. Él traerá fe, equilibrio y orden al universo. Incluso hay tramas de acto de abnegación, amor y amistad. Son los temas principales. Sin embargo, la antigua rebelión del protagonista contra un sistema altamente organizado que tiene como objetivo destruir planetas. Y si estos temas vienen directamente de la Biblia, solo te muestran una visión opuesta de la verdadera guerra en el cielo. ¿Podría ser esto un ataque sutil a Dios? Es difícil imaginar el Jedi icónico sin su espada láser. Obi-Wan describe esas espadas láser como una arma elegante, y en las manos de su maestro es difícil discutir con su evaluación. Una espada láser puede cortar metal y desviar disparos de láser, e incluso iluminar lugares oscuros. Sin él, están en serios problemas. Al igual que la espada láser, las escrituras a menudo se describen como una arma. En Efesios 6, los creyentes están llamados a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para defenderse del enemigo. El salmista dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». La espada láser puede ser el sello distintivo del verdadero Jedi. La Biblia es la herramienta del verdadero cristiano. Cuando lo mantenemos cerca, podemos ser una fuerza para el bien, pero sin ella somos casi inútiles.
Vamos a examinar las líneas de la trama a través de la lente de la santa palabra de Dios y veamos cómo los personajes de Star Wars se parecen a ciertos personajes de la Biblia. Hay pocos villanos en el universo de Star Wars, más amenazantes que Darth Vader, con su roja espada láser y su respiración entrecortada. Darth Vader, el señor de los Sith, inspira miedo donde quiera que vaya. Personas han visto que ha destruido planetas, asesinando personas, e incluso ha atormentado a sus propios hijos. Ese señor oscuro alguna vez fue bueno, pero luego dejó que el orgullo y la ira se apoderaran de él, y el lado oscuro de la fuerza comenzó a crecer en él como una plaga. Suena muy parecido al diablo, ¿verdad? ¿O a quién? Echamos un vistazo más cerca y comenzará a haber extraños paralelos entre el señor oscuro de Vader. Por ejemplo, Anakin Skywalker, el niño inocente que creció para convertirse en Darth Vader, tiene un comienzo interesante. Preguntó quién es el padre de Anakin. Eso es lo que dice su madre. Es extraordinariamente poderosa en él. Eso está claro. ¿Quién es su padre? No hubo padre. Yo le llevé dentro, le di a luz, le crié. No sé explicar lo que pasó. Solo había un lugar en toda la Biblia donde una mujer no estaba embarazada y de repente se embarazó. Mateo 1:18. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevaba a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Solo hay un ser que puede predecir el futuro, dice en 2 Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios es el único que puede decir las cosas antes que puedan suceder, y se profetizó que Él mismo vendría y salvaría al pueblo. Hay más de 40 profecías de la venida de Jesús para salvar a la humanidad. Anakin decide convertirse en Darth Vader porque cree que puede aprender a usar la fuerza para crear y salvar vidas. Es una leyenda Sith. Darth Plagueis era un lord tenebroso del Sith. Era tan poderoso y tan sabio que podía utilizar la fuerza para influir en los midichlorianos y crear vida. Era tal su conocimiento del lado oscuro que incluso podía llegar a evitar que los seres que le importaban murieran. ¿Podía salvar a una persona de la muerte? Solo hay uno en la Biblia que puede hacer eso. Jesús es el único de la Biblia que tiene la capacidad de crear vida. En Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y su misión era salvarnos. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a los que se han perdido. Anakin Skywalker le dice a Obi-Wan Kenobi, he devuelto la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. Esto no es algo que puedes atribuir al diablo. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Lo cual es muy similar a las mismas palabras que Jesús usó en Mateo 12:13. El que no está a mi favor, está contra mí. Es implícito que Anakin muere y luego resucita y se convierte en un maestro de la fuerza. Su traje se parece sospechosamente al traje sacerdotal, que se parece muy similar a la obra de Jesús en el santuario. Si vas a una convención de Star Wars, verás la ropa original de Darth Vader. No es casualidad que el hebreo está escrito entre los botones de la placa del pecho. Entonces, si Anakin es como un tipo de Cristo retorcido, ¿cómo haría eso naturalmente a Luke Skywalker? El nombre original de Satanás significa portador de luz. Irónicamente, el nombre de Luke proviene del origen griego que significa dar luz, un significado muy similar al de Lucifer, y como el originador del pecado. Luke lucha por la rebelión. La Biblia dice en 1 Samuel 15:23,
porque la rebelión es como el pecado de brujería. Todo el propósito de Satanás es rebelarse contra el orden de Dios. Es interesante que la República sea representada como el imperio ordenado, en que los soldados de asalto tienen trajes de un blanco puro. Recuerda, Dios es un Dios del orden. Vamos a hablar de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? El director George Lucas dijo en una entrevista de la década de los 80 con la revista Time: la fuerza tiene dos lados, no es algo malévolo o benévolo. Tiene un lado malo que involucra odio y miedo, y tiene un lado bueno que involucra amor, caridad, justicia y esperanza. Continúa diciendo en la entrevista que cree que existe una supuesta fuerza en la vida real. Cuando naces tienes un campo de energía a tu alrededor. Puedes llamarlo un aura, y una descripción arcaica sería un halo. Es una idea que ha recorrido toda la historia. Cuando muere, su campo de energía se une a todos los demás campos de energías del universo. Y mientras todavía estás vivo, ese campo de energía más grande simpatiza con tu propio campo de energía. La creencia de que toda la naturaleza es una y que puedes dominarla y controlarla mediante la iluminación es esencialmente una cosmovisión pagana. En el paganismo, la moralidad se convierte en lo que haces con ella. La fuerza no es ni buena ni mala y depende de cómo lo aproveches y la uses. La Biblia enseña de que hay dos fuerzas en que los humanos ven el mundo espiritual. El apóstol Pablo lo ilustra así en Romanos 1:25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y en una entrevista con Charlie Rose se hizo esta pregunta: Where did the idea of force come from? The force basically came from, distilling all of the religious beliefs, spiritual beliefs, go all around the world, all through time, finding the similarities, and then creating an easy to deal with metaphor for what religion is. And the point is that in the very beginning, when you have people worshiping rocks and deer, they called it life force. They called it the force. That's what it was. And so where did the name come from? It came from basically life force of what the more primitive religions believed in. And then you go through all the other religions and they have the same thing. It's all the same. Whether you believe in God, don't believe in God, believe in religion, don't believe in religion. The issue is that you either don't believe there's anything else out there, which is I think would be hard to live with at the same time. I believe something's out there, I just don't know what it is. I have no idea, or would I dare to guess, but I do know the religions aren't based on it. They're human psychological needs that have been put together mostly to create a society. También en muchas otras entrevistas, Lucas repite lo mismo, como esta entrevista en una serie de Discovery Channel titulada La ciencia de Star Wars. George Lucas nos dice de dónde proviene la influencia religiosa de sus películas. Most of the spiritual reality in the movie is based on a synthesis of all religions, a synthesis of, through history, the way man has perceived the unknown and the great mystery and tried to deal with that. And we're dealing with an area of our mind, an area of our reality that we do not flex very much, and that we either go down some rigid dogmatic reality that has been handed down to us, or we go into other areas, different cultures and different ways of looking at reality, and begin to do things that other people in other realities can't do. That's the fascinating part of it. That's what's fun about it. Pero la verdadera inspiración de Star Wars, el director de la saga, George Lucas, la atribuye a Joseph Campbell. Star Wars producer-director George Lucas. About 10 years ago, I set out to write a children's film. I had an idea of doing a modern fairy tale. Stumbled across A Hero with a Thousand Faces. After reading more of Joe's books, I began to understand how I could do this. It was a great gift, and a very important moment. If I don't, it's possible that if
I had run across that, I would still be writing Star Wars today. Joseph Campbell fue un alumno de Carl Jung, una de las principales voces de la incorporación del gnosticismo en el siglo XXI. Los gnósticos creen que Dios es realmente malvado, y Joseph Campbell se hace un eco de esta misma creencia. Now, it's a great puzzler to well-trained Christians to come across the trickster hero, because he's both a kind of devil and fool and the creator of the world. Now, that trickster trait turns up in deities like Yahweh. Yahweh's a trickster. He lets people build a building, and then because it gets to be 3 stories high, he's afraid it's going to wreck heaven, and he comes down and floods the world. That's a trickster stunt. That's a ridiculous act. And we think it quite normal for a deity to behave that way. If a human being behaved that way, we would send him to a lunatic asylum. And here you have the deity coming through as the trickster, as the destroyer, as the disruptor of programs. Yahweh's full of this kind of thing. Joseph Campbell cree que la serpiente en realidad es buena. Joseph Campbell fue citado diciendo: Dios está dentro de ti, tú mismo eres el creador. Y si encuentras ese lugar dentro de ti, de donde hiciste esto, podrías vivir con él y afirmarlo, y tal vez incluso disfrutarlo como tu vida. El gnosticismo invierte la narrativa bíblica y hace que Dios sea malo y Satanás bueno. La verdadera libertad proviene de la iluminación y debes liberarte del control de los creadores. Al final, adquirir tanto conocimiento que puedes convertirte en Dios. Las mismas mentiras contadas en el jardín del Edén se vuelve a contar de generación en generación. Para darte un ejemplo de otras películas que comparten la misma ideología de los gnósticos, como las películas de Matrix, The Truman Show y la saga de los Juegos de Hambre, solo por nombrar algunas. Al ver cómo George Lucas fue fuertemente influenciado en el trabajo de Campbell, entonces puedes comenzar a comprender la cosmovisión bíblica al revés que surge de Star Wars. Have you been influenced by Buddhism? Because Star Wars came along just about the time there was this growing interest in America in Eastern religions. Mm-hmm. Well, there's a mixture of all kinds of mythology and religious beliefs that have been amalgamated into the movie, and I've tried to take the ideas that seem to cut across the most cultures, because I'm fascinated by that, and I think that's one of the things that I really got from Joe Campbell, was that what he was trying to do was find the common threads through the various mythology, through the religions. A lo largo de la historia de la raza humana, el hombre siempre ha adorado alguna forma de Dios. El problema de aquí es que hay una marcada diferencia entre el Dios viviente de la Biblia y otros dioses que han sido adorados a lo largo de los siglos. Para que las películas de Star Wars sean alegorías de Jesús, deben compartir atributos comunes. Por ejemplo, la misión de Jesús, según Mateo 1:21, era salvar al mundo de sus pecados. La misión que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección fue el arrepentimiento y la remisión de sus pecados. Se predicara en su nombre a todas las naciones. Lucas 24:46. Todo el punto del Evangelio se centra en la necesidad de la justicia de Cristo. Es un llamado a entregar nuestras vidas por completo a Dios y sus principios, no a rebelarnos contra ellos. Otro extraño paralelo en la serie de Star Wars a la gran controversia entre Cristo y Satanás es que Darth Vader se llama Lord. Lo has hecho bien, Lord Vader. Tiene el poder de ejecutar juicios sobre las personas y ha creado un dispositivo que puede destruir un planeta entero. Esto no es algo que el diablo tenga el poder de hacer, aunque estoy seguro de que lo haría si tuviera la oportunidad. Dios tiene el poder de borrar todo un planeta y lo hará después del juicio final. La serie de Star Wars es como ver el conflicto cósmico desde la perspectiva de Satanás. Pero si tú sabes la verdad, ¿tendrían estos mitos alguna influencia en tus creencias? Tal vez estás pensando que solo esto es una historia de fantasía, no te afecta, pero el propósito del arte es afectar al espectador. Durante siglos, el arte se ha utilizado para influir en la política. Hoy, Hollywood es conocido como uno de los negocios más influyentes del planeta. El cine es arte
y su función principal es afectar a los espectadores. Es una de las razones por la que George Lucas quería hacer la serie de Star Wars en primer lugar, para afectar a los niños. But then when I started to go into Star Wars, they said, "Why are you making a children's film?" I said, "Well, because I think I can have more of an influence on people. And I think I can have things to say that I can actually influence kids, adolescents, 12-year-olds." No se equivocan los artistas de Hollywood. Son muy conscientes de la influencia que tienen. Entonces mi pregunta para ti es esta. ¿Qué te están enseñando estas películas en el contexto de la controversia bíblica cósmica? ¿En qué lado te quieren influir esas películas? Para la película titulada Rogue One, el póster de la película tiene una frase que decía, una rebelión basada en la esperanza. El diccionario describe rogue como un hombre deshonesto o sin principios. El sinónimo de la palabra significa villano, monstruo, diablo o gamberro. Esos son los términos que pueden atribuirse al mismo Satanás. Si Rogue One sigue los mismos pasos de sus películas anteriores y se basa en la ideología gnóstica, te incitará a tomar partido por la rebelión. En la Biblia hay una profecía que describe la última postura rebelde con la destrucción del mundo malvado. En Apocalipsis 27, la ciudad de Jerusalén baja y el diablo empieza una guerra contra la ciudad en un momento por defender la tierra de la destrucción total. ¿Están esas películas creando en ti el deseo de simpatizar con el diablo y caer en el lado equivocado de la gran controversia entre el bien y el mal? La Biblia dice en 1 Samuel 15:23 que porque la rebelión es como el pecado de la brujería. Y la Biblia describe la única protección para no perdernos. Según Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 12, dice: la venida del malvado será conforme a la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Recuerda, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Es cierto que hay un rebelde en todos nosotros, y todos compartimos una cosa, una naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Lo interesante de esta imagen es que no coincide con la cita. Un Death Trooper que se muestra no es un rebelde. Un Death Trooper es como un agente secreto de Stormtrooper. Entonces, si la cita no coincide con las imágenes, ¿qué se supone que debemos de creer? Las imágenes ahora cambian la idea de lo que es un rebelde. Si miras la imagen y lees la etiqueta, vas a asociar a un rebelde con un Death Trooper. First time I saw it, I was like, whoa. Watching Princess Leia take charge, I thought, girls can do that. I like the characters that do their own thing, like me. It is an unconventional way to connect with the kids, but students love it when you use Star Wars to teach Shakespeare. Do or do not, there is no try. That's my parenting motto. Star Wars helps me teach my kids to stand up for hope. For good will always prevail. It's about being true to yourself, even if that means having stormtroopers walk you down the aisle. Not just fans. Not just parents. Not just teachers. Not just girls. Rebels. Luego George Lucas vende la serie de Star Wars. George Lucas made a shocking move by selling his 40-year-old production company, Lucasfilm, to Disney for a whopping $4 billion. Así es, billones, con la letra B. Star Wars siempre ha tenido una separación entre el bien y el mal, un lado claro y otro oscuro. Tan pronto como Disney adquirió la serie, comenzaron a funcionar la idea de que para tener paz en el universo, hay que equilibrar la fuerza, básicamente diciendo que la luz debe abrazar la oscuridad y la oscuridad debe mezclarse con la luz. Respira.
Luz. Oscuridad. El equilibrio. Es mucho más grande. Necesito que alguien me muestre mi lugar en todo esto. Necesitas luz y oscuridad para convertirte en algo grandioso. Esa es la filosofía más peligrosa, y la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. En Efesios 5:11 dice: "Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas". En Juan 1:6 dice: "Si decimos tener comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentirosos somos y no practicamos la verdad". No estamos llamados a abrazar la oscuridad, sino a caminar en la luz. La Biblia describe al cristiano como un pueblo especial. En 1 Pedro 2:9 dice: "Pero ustedes son linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable". Jesús mismo dice: "Yo, la luz que he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas". Juan 12:46. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos mezclar la luz con la oscuridad. En realidad, nos anima a caminar en la luz y no tener comunión con las tinieblas. Esta gran guerra cósmica está llegando a su fin. ¿De qué lado estás? ¿Los que están en rebelión abierta o los que caminan en la luz? Jesús lo resume con esas palabras. Jesús entonces les dijo: "Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va". Juan 12:35. Mira pues que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Lucas 11:35. Gracias por mirar este video. Necesitamos tu ayuda en dos cosas. Primero, comparte este video. A mí quiero decir, ¿quién no ha escuchado hablar sobre Star Wars? Entonces, si conoces a alguien a quien le guste, comparte este video. Quizás darle una perspectiva diferente a la que tenía antes. Y en segundo lugar, considera hacer una donación mensual, ya sea en Patreon o en nuestra página de internet. También en nuestra tienda tenemos esta camiseta. Puedes conseguir esta camiseta que hicimos especialmente para este video de LED. Así que elige una hoy. Y no te olvides de presionar el botón de suscripción y la campanita para que puedas recibir una notificación cuando salga el próximo video de LED, Luz exponiendo lo desconocido.